ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Personalidades. Hola a todo el mundo. Es de comprender que, opinar lo que he considerado en el artículo anterior, como causa de la ELA, y como consecuencia de ello, poder intentar dar una solución al problema, tiene que estar basada en algo más que una opinión personal. Por eso vamos a introducir otro artículo que tenga algunos estudios más lógicos, para dar esa opinión. Si queremos basarnos en una teoría, sobre qué causa la ELA, podemos para ello estudiar un listado que se puede encontrar en la Wikipedia, en el cual podemos ver una serie de personas famosas que han padecido o padecen ELA. En esta lista no se han incluido de una profesión más que de otra, sino que, suponemos que han coincidido que todas las personas registradas en esa lista, se han incluido por el motivo de que han padecido ELA, o la padecen en la actualidad. Independientemente de cuál es su actividad o profesión. De ella podemos sacar unas conclusiones, que nos pueden dar una idea de la causa. Otra cosa, es que tengamos alguna lógica en lo que vamos a exponer. Y siempre, diciendo que, esto es como todos mis artículos, un estudio personal sin respaldo científico de ningún estamento oficial que lo corrobore. Pero podemos encontrar una serie de interesantes porcentajes, que, si los consideramos, desde el punto de vista que le estamos dando en estos artículos, pueden dar que pensar o cuando menos considerarlos como una curiosidad. En el artículo de Wikipedia encontramos, si no me he equivocado, 280 personalidades, con diferentes dedicaciones. Pero si las clasificamos por apartados, se puede ver con claridad que, de algunas de ellas hay una cantidad muy considerable. Lo que nos lleva a pensar que, para padecer ELA, no es lo mismo, dedicarse a pintar que al deporte profesional. Por lo tanto, vamos a empezar por la actividad que más personas están reconocidas como pacientes. El deporte profesional. En esta actividad encontramos un número muy considerable, en total son 95. Lo que equivale a un 34% de toda la lista. Esto nos dice que, como norma general el deporte es una posibilidad más que probable, de padecer esta enfermedad. Pero no la causa de la enfermedad. Esa la vamos a considerar desde otro punto de vista, ya que, si fuera la causa, con la cantidad de deportistas que hay en el mundo, habría un número de personas más significativo padeciendo la ELA. Vamos ahora, según la lista, con la segunda actividad más numerosa. Esta es la de actor o actriz, con un número también importante. Son 28, un 10% del total de la lista. No es muy importante comparado con el de deportista, pero es el segundo. Y yo me pregunto en qué se puede parecer este grupo al de los deportistas, que sí es considerable. Ahora vamos con el siguiente grupo, este me resulta cuando menos interesante. Es el de los músicos, no me digan que no es interesante este grupo. ¿Qué puede hacer un músico más o menos que un actor y menos que un deportista? Pero esas son las estadísticas y las tenemos que considerar. Estos son 27, uno menos que los actores. Lo que nos dice que están en la misma línea, con un porcentaje similar, al 10%, del total. Pero no dejen de sorprenderse de lo curioso de las actividades estudiadas en esa lista. Puesto que ahora vamos con los escritores, y unos 2 o 3 que he incluido como similar. En total son 26, uno menos que la lista anterior. Lo que no significa una gran diferencia en la actividad para padecerla. Esto tampoco nos dice nada, ya que, no sé si hay menos escritores que deportistas, en este mundo. Además, la comparación con ellos no tiene prácticamente similitud, el escritor suele estar sentado y el deportista, más bien no. Y ya para terminar con estos porcentajes que, he considerado como curiosos, vamos con el que para mí es el más extraño. El de los políticos, estos son 24, baja un poco el porcentaje al 8,57%. Pero no me digan que no es una curiosidad que la política aparezca con esa relación. Aunque yo diría que los políticos, tienen mucha más actividad que los escritores. Puede que menos que los músicos y más o menos como los actores. Después tenemos una serie de actividades que,
ya no son tan significativas para mencionarlas. Que en total son 76, un 27% del total. Estas son variadas. Pero pueden tener, algunas, la misma consideración que las anteriores. Pero las vamos a dejar como actividades variadas. Si me gustaría mencionar un grupo de 13 personas del total de los clasificados como variadas, que vienen con la clasificación de activista. Esta mención la hago porque puede venir a cuento sobre mi exposición, de lo que considero es la causa de la ELA. Otra cuestión a mencionar es que no podemos saber si además de sus actividades normales, algunos de ellos practicaban alguna actividad física. Yo toda mi vida he sido un trabajador, pero nunca he estado separado de la actividad física. Algunas veces con carácter competitivo. Por lo tanto, tenemos los deportistas que, además de practicar deporte, puede que hayan hecho algo más. Ya que la práctica del deporte está muy extendida por todo el mundo, y no se puede considerar como una causa exacta. Ese algo más puede que haya sido unas exigencias psicofísicas superiores a sus posibilidades, las cuales se han dado en ciertas circunstancias que podemos decir extremas. Por otro lado, tenemos un grupo en los que vamos a incluir a los actores, músicos, escritores y políticos, que en total suman 105. Algo más que los deportistas. Estas profesiones, yo diría que son muy exigentes, en mantener horarios de trabajo, en actividad continuada, en influencias externas por mantenerse en el candelero, etc. Es casi fácil de saber que le exige un músico a su físico, que tiene que desplazarse, mantener una actividad física estresante encima de un escenario, con un público exigente, que puede muy bien pedirle que mantenga una actividad, que escape a una modulación lógica. Un actor y un político, quizás puedan clasificarse casi en la misma línea de exigencias, las apariencias, la actividad, el público, mantener sus ingresos económicos, y seguro que un largo etcétera. Quizás los escritores sean los menos exigentes físicamente, pero seguro que habrá también un gran número de exigencias en su vida. Los clasificados como varios, suman 80, y son tan variadas sus profesiones que se hace más difícil clasificarlas como actividades estresantes y exigentes. Pero tenemos algunas muy curiosas, como la de los activistas, que sabemos son personas inconformistas y muy exigentes, posiblemente lo sean también para ellos mismos. Los periodistas, que podríamos clasificarlos como escritores, pero con muchas más exigencias. Que en ese caso sí suman un gran número. Los abogados, directivos, presentadores, pilotos, arquitectos, empresarios, pintores y científicos, que se nos habían quedado sin mencionar, tampoco son especialidades que nos pasen desapercibidas, en sus posibles exigencias personales. Por lo tanto, para resumir, consideramos que se tienen que tener unas pretensiones psicofísicas impropias, durante el tiempo pertinente, en la persona predispuesta, para que se padezca de ELA. Y además una serie de exigencias personales y externas, condicionantes de todo tipo, moral, social, cultural, religioso, etc. Más una personalidad que podemos decir propia o impropia, que nos lleven a exigirle a nuestras motoneuronas, lo necesario para que se inhiban y tiendan a atrofiarse. Por lo tanto, si todas esas profesiones coinciden en la ELA, la causa podría estar derivada, por una agresión estresante, irritante, exigente, que escapa a nuestro control y mantenida en el tiempo sobre nuestra psique, la altere hacia lo que es la ELA. Por supuesto en un organismo predispuesto a ello. De otro modo, en otras personas, con las mismas exigencias, con la misma profesión, se padecerá cualquier otra enfermedad, o un simple dolor de cabeza. Gracias por escuchar.